Hay temas que son impensados todavía. Se entiende. Sí. No, y es un tema que en Chile es muy poco abordado. La verdad, a nivel general, en la opinión pública no es un tema que sea abordado, pero créanme que acá en el programa ya han surgido varios trabajos sobre la temática. No, y además es una familia monoparental. Claro. Más encima. Así que no, me llenó bastante la entrevista. Bueno, hay que entonces avanzar. Y dentro de ese precepto, mientras ustedes van poniendo su nombre, yo voy a partir con la clase. ¿Les parece, muchachos? Ya. Bueno, hoy día vamos a partir con la parte práctica. Esta unidad no tiene mucha lectura, van a tener el manual de SATU para consultar, que ojalá lo hagan porque créanme que es un manual práctico. Pero lecturas así obligatorias, propiamente tal, no, porque acá lo importante es la ejercitación. Yo esta semana no les voy a exigir avances, pero sí quiero que trabajen en clase, o sea, la idea es que se vayan juntando esta y la próxima. Entonces voy a pasar parte de la materia y les voy a pedir que por favor planteen pregunta de investigación, objetivos. Y ya a partir de la próxima semana, desde el martes en adelante, ustedes me van pimponeando. Les voy a pedir que me manden el drive de trabajo grupal. Van a tener un drive. Entonces, eso ustedes me lo van a mandar y yo les voy a decir, esto lo sacan, esto lo borran, me lo mandan por correo y ahí de alguna manera vamos pimponeando. O me lo pueden mandar por mensaje a través del eCampus. En el fondo vamos pimponeando, muchachos, y nosotros vamos a poder ir avanzando y desarrollando ciertas cosas que se van a ir generando. Entonces, es mucho ejercicio, que en parte ejercitando y haciendo esto desde la clase de ahora, le va bien. Porque tenemos tiempo para ir corrigiendo los errores, pero sobre todo para que ustedes vayan aprendiendo del error, porque acá se van a equivocar. El que me diga no hice los objetivos al tiro y la pregunta de investigación al tiro, no le voy a creer nada, porque uno siempre se equivoca en esto. De hecho, así se aprende. Si ustedes no se equivocan, no van a aprender nunca cómo se hace un objetivo. Entonces vamos a partir con algunos conceptos básicos para que vayamos entendiendo esta materia y sobre todo porque después van a tener que aplicarlo. Eso es lo importante. Esta clase es más que nada cómo ustedes van a ir aplicando esta temática y cómo la van a ir desarrollando. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es aplicar los componentes básicos para el desarrollo investigativo, identificación de variables e indicadores, proponer un problema investigativo, planteamiento de hipótesis y creación de objetivos. Esto lo vamos a ver entonces entre la clase de hoy día y la de la próxima semana. Entonces, el primer elemento, pero que en este trabajo no va a estar, pero ustedes deben considerar que siempre va a estar en un proyecto de investigación, aunque más que proyecto de investigación en ciencias sociales se le llama diseño de investigación. Y ese diseño de investigación incluye lo que es un marco metodológico. Entonces, ese marco metodológico, de alguna manera, tiene que estar incluido en este apartado. Y ese elemento tiene que, de alguna manera, aparecer. Y eso es lo que nosotros, de alguna manera, vamos a evidenciar. Dentro de ese marco de acción, nos podemos entonces encontrar con que esta discusión bibliográfica, que yo no se las voy a pedir en el trabajo, tiene que ver con un estudio de la bibliografía que ustedes van a desarrollar dentro del mismo proceso investigativo. Ustedes van a citar los principales referentes sobre la temática en cuestión. Por ejemplo, la compañera que estaba hablando de la maternidad subrogada. Entonces ustedes pueden buscar en Cielo, en la página de Cielo, en Latindex o en Dialnet, maternidad subrogada. Incluso pueden usar Google Académico y se van a encontrar con el concepto de maternidad subrogada y lo van a desarrollar. De esa manera, ustedes van a poder ir creciendo dentro de estos mecanismos. Y de esa manera nos vamos a encontrar con lo que es la maternidad subrogada e ir avanzando. Entonces, esos mecanismos son claves para lo que estaría haciendo el proceso de desarrollo en cuestión, ya que si nosotros vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que un proceso de discusión bibliográfica requiere por lo mínimo 15 textos de incorporación, y me refiero a artículos y libros. Hay una página que es muy buena,
no para citar, sino que para buscar bibliografía, cuando ustedes tengan que hacer trabajo, hacer alguna pequeña discusión bibliográfica, que generalmente se lo van a pedir siempre en las investigaciones, dentro de ciencias sociales, que es lo que nosotros podríamos denominar buscador bibliográfico. Yo acá les voy a dar un ejemplo, que es Dialnet, que a mí me gusta harto. ¿Por qué me gusta harto a pesar de que a mí no me lo recomiendan? Porque Dialnet es el repositorio más grande que hay en español. Entonces Dialnet lo que permite de alguna manera es poder buscar bibliografía, y acá les voy a mostrar una cuenta de Dialnet. Ustedes la pueden abrir, aunque no todas tienen el mismo acceso, porque depende, generalmente se recomienda abrirlo por un acceso a una universidad que tenga entrada a Dialnet. En mi caso, podemos buscar de alguna manera, no sé, acá lo que yo investigo generalmente son movimientos sociales. Entonces pongo buscar chalecos amarillos. Entonces ponemos acá los chalecos amarillos y empezamos a buscar. Y nos vamos a encontrar con textos completos. Y te lo va a descargar. Estos son buscadores bibliográficos potentes. Hay otro que se llama Gestor. Aquí me quiero ir a la... Y aquí está ya el artículo del referente. Entonces estos son buscadores bibliográficos de artículos en relación a la temática que ustedes van a investigar. Entonces se van a encontrar con Dialnet, que es uno de ellos, pero también hay otros que son más conocidos y que ustedes lo pueden buscar en Google. Siempre Google es un buen amigo para buscar este tipo de buscador. Entonces, el otro buscador que yo les recomendaría, saliendo un poco de Dialnet, es el que yo denomino Cielo, porque ahí van a encontrar la mayor cantidad de artículos latinoamericanos. Entonces, Cielo, artículos académicos, acá está. Entonces, en esta página, muchachos, muchachas, van a encontrarse con estudios latinoamericanos referentes a un tema. Lo más probable es que chaleco amarillo sea muy difícil que lo encontremos. Chalecos amarillos. No se encontraron documentos, claro, porque esto es un tema francés. Pero podemos buscar, no sé, ascenso de la ultraderecha en Chile, puede ser, no sé, o en Latinoamérica. Podemos hablar de Trump y la América Latina, por ejemplo. Algo tiene que haber. Están investigando su temática. Y ahí nos encontramos. América frente a un cambio de época, leyendo a Donald Trump desde América Latina. Entonces ustedes, la temática que tengan de investigación, la pueden encontrar a través de lo que estaría haciendo este buscador, que es Cielo, y ustedes necesitan, por lo mínimo, para generar un buen diseño de investigación, siempre se recomiendan que sean 15 artículos, por lo mínimo, para poder de alguna manera decir, yo he leído esto, tengo este proceso de avance de investigación, esto es lo que he ido desarrollando, esto es lo que he ido a encontrar. Ahora, se demora en cargar un poco, muchachos, pero no es la idea. Lo importante es que ustedes conozcan lo que estaría haciendo esta plataforma. Voy a salirme de nuevo y se las voy a mostrar porque se quedó pegado al computador, no sé qué pasó. Pero ustedes pueden encontrar con lo que estaría haciendo este buscador, que es Cielo. Eso es lo que me interesa, que conozcan el buscador Cielo. Entonces tienen Dialnet, Cielo, como para lo que estaría haciendo este tipo de elementos, búsqueda. Y hay otro buscador que quizás de menor gama, no son revistas, son revistas indexadas, pero no son tan potentes como las que les voy a mostrar después. Y me voy a referir a lo que estaría haciendo el catálogo de latindex.cl. Aquí viene.
Latindex. Ahora sí, se cargó. Ya. Voy a salirme de Zoom para mostrarles este cargado. Entonces ustedes buscan 15 artículos de estos catálogos, pero también pueden ser libros. El tema es que los libros son más largos y la recomendación, como están haciendo la investigación ahora, es que se basen más que nada en artículos científicos. Los artículos que están en Latindex están indexados. Por ejemplo, ya esto no debería ser, pero ya, busquemos cuaderno chileno de historia de la educación. Aquí está. Entonces nos vamos a ir a la revista, que está en Latindex. Y aquí nos vamos a la revista. El número actual está en proceso de publicación. Ya que ahí hay un artículo donde yo publiqué. Pero en general, ustedes pueden llegar así a cualquier tipo de artículo. Buscan en el repositorio de Latindex y pueden buscar alguna revista de carácter científico. Entonces, ya les mostré Latindex, Cielo y el NET, que ahora la estoy borrando porque voy a buscar otras. Yo voy a entrar con la cuenta al tiro les digo, pero que acá pueden entrar por la biblioteca de la universidad. Universidad. Biblioteca. Esa no, ahí me equivoqué yo. Tienen que abrir una cuenta. Desde lo que son las cuentas de la universidad los dejan abrir. Está dejando abrir. No, no me está dejando. Algo pasó. Ahí sí. Ahí me dejó entrar. Pero pueden hacerlo con cualquier cuenta de universidad. Pero estos artículos tienen valor. Entonces, depende de la circunscripción de la universidad. Siempre en las universidades hay artículos que no pueden abrir. Da lo mismo cuál, pero siempre hay algunos que no pueden abrir. Porque tiene que ver con los pagos. Entonces, ustedes pueden ingresar con sus correos institucionales de estudiante y pueden buscar de alguna manera ciertos tipos de documentos. También lo pueden hacer como entes particulares, sin necesidad de estar ligados a una universidad. Pero a veces los correos están vinculados a más artículos que otros. Entonces, podemos buscar acá, a ver, 15M español, que son las movilizaciones sociales que se desarrollaron el año 2011 en España, que trajeron como repercusiones Podemos y todos esos elementos consecutivos. Entonces, derecho público, y acá nos encontramos, ya, entonces, acá encontramos ver ciertos artículos, el tema es acceder a estos documentos. Entonces, ver en Publisher. Está demorando. Ya. Este es otro buscador. Me llevaron a otro buscador. Que también les va a servir, así como Gestor les va a servir para buscar bibliografía en las ciencias sociales, está el sistema bibliográfico de Elsevier. También este les va a servir. Ojo, guárdenlo.
porque es igual que el JSTOR, te sirve para buscar artículos. Entonces, ya acá nos encontramos con esta revista, está el artículo, pero queremos descargarlo. Entonces aquí está la descarga del PDF y tú descargas el artículo. ¿Por qué les doy esto? Porque en el fondo tú puedes buscar artículos científicos en base al uso de estos buscadores. Espero que les haya servido, muchachos. Acá hay ciertas referencias, lo mismo pueden hacer con Google Scholar. Y lo otro es crearse una cuenta en Research. Está en inglés. Y ahí pueden descargar varios artículos que los mismos científicos suben. Gratis. Y eso, de hecho, generalmente se lo recomiendan a los estudiantes cuando no tienen acceso a revistas indexadas como WOS, porque eso es mucho más difícil y la mayoría de los artículos ni siquiera las universidades pueden acceder a ellos gratuitamente, se tiene que pagar. Entonces, no siempre se puede acceder gratis a ellos. Y por lo mismo, muchos se hacen esa cuenta porque en Research casi todos los científicos suben sus propios artículos. Entonces, de alguna manera, ahí ustedes lo pueden descargar. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que decir al respecto. ¿No? ¿Sí, Jenny? O sea, entiendo los buscadores y eso, pero por ejemplo, si yo baso una investigación y me baso en puros artículos, ya, y miles de artículos que utilicé, ¿esto le da menos validez a la investigación o se recomienda así como más quizás en libros o en revistas o distinto? Nunca va a ser como solo de uno. La verdad, la recomendación de ahora, y esto voy contra mi disciplina de base, porque generalmente la disciplina de base que yo estudié es muy de libro. Yo estudié historia la primera carrera. Sigue siendo más de libro que de artículo. Pero lo que es valorado ahora en términos de punto de vista académico, y eso sobre todo en ciencias sociales, son los artículos científicos, son las revistas. Y de hecho, mi profesor guía de tesis me dijo un consejo que yo creo que es válido y por eso igual uno puede citar un libro. Si uno leyó un libro y dice que es muy bueno en relación a la temática que uno está investigando, cítelo, léalo y cítelo, porque hay libros que son buenos y les puede servir. En total tienen que ser 15, pero el libro es mucho más largo. Pero hay veces que hay libros muy buenos, sobre todo cuando son autores antiguos, si uno lee a Bourdieu, no, lee a clásico, lo recomendable es leer el libro, o sea, tienes que leerlo completamente. Pero más allá de eso, si quieres ya investigar con profundidad la temática que quieres realizar, siempre lo mejor son los artículos científicos. Y ahí están estas revistas, porque es lo más validado, porque estas revistas pasan por un proceso de validación científica. Por ejemplo, JSTOR, que les mostré, o el SAFE, que es el último que vimos, generalmente son revistas de buena calidad de investigación. Están algunas en WOS y otras en Scopus. Y generalmente son revistas que tienen una valoración científica mayor. Cielo está en una valoración científica muy latinoamericana, que es validada científicamente en América Latina, igual que Latindex. Pero Latindex no es tan conocida fuera de América Latina. Idealnet, lo bueno que tiene es que están todos los artículos en español que se publican en una red de colaboración de universidades. Que hay muy pocas chilenas, créanme que la mayoría son argentinas, mexicanas, españolas. De hecho, están todas las universidades españolas ahí metidas. Pero eso es bueno, porque si ustedes investigan temáticas que son de habla hispana, todos esos artículos están en español, sobre todo para alguien que no se maneja en otro idioma. Entonces ahí pueden buscar, y es un buen buscador en español. Si ustedes van a buscar en WOS, que generalmente son artículos pagados, ya estamos hablando de indexaciones mayores, como lo mejor ahí es que busquen igual, pueden encontrar en Google, a veces se van a encontrar con cosas en Google. Y lo más llamativo es que ahí van a estar casi todo en inglés. Esas revistas, la mayoría están en inglés. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Siempre buscar en español en primera instancia. Y después si tienen que traducir algo, se puede traducir. Ustedes saben que en Google Traductor pueden poner el archivo y te lo traduce. ¿Lo han hecho? ¿No? Ya, pero lo pueden hacer. Y ahí igual lo pueden leer de alguna manera en español.
Entonces, en general, muchachos, lo que es recomendable es que ustedes hagan esto y les sirva para buscar en cualquier tipo de discusión bibliográfica que tengan que hacer dentro de un diseño de investigación. Ahora, muchachos, el diseño de investigación ya va más allá de la discusión bibliográfica. Y ahora vamos a la otra etapa. Entonces, cuando nosotros lo que vimos es la discusión bibliográfica, cómo pueden buscar estos artículos científicos, que lo recomendable es que sean revistas, pero si hay un libro que es muy bueno y que está muy relacionado con su temática de investigación, también ustedes lo pueden citar. Vamos a la parte principal del diseño de investigación. Cómo trabajar con tus categorías en el ámbito cualitativo o cómo trabajar con tus variables en el ámbito cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre variable y cuál es la diferencia entre lo que estaría haciendo categoría? Que es algo que está en el texto de Canales en la unidad 1. La categoría es para lo cualitativo, porque lo cualitativo categoriza, analiza al sujeto de manera subjetiva. En cambio, la variable lo que hace es medir, por eso se relaciona con el método cuantitativo, ya que cuando nosotros hablamos de una variable, estamos midiendo y jerarquizando. Entonces, esas son las diferencias entre los dos conceptos. Ahora, generalmente en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales, no va a faltar el investigador que le va a decir categoría y variable porque cumple la misma función si uno la analiza a rasgos generales. Va a ser categoría si es cualitativo, va a ser variable si es cuantitativo. En este caso es categoría. Yo le puse variable más que nada para darle una estandarización. Sin embargo, el uso correcto de estos conceptos son categoría porque no miden nada, identidad colectiva y motivación. Y la identidad colectiva tú no la puedes medir. No, yo digo, acá hay identidad colectiva. ¿Y cómo yo mido la identidad colectiva? ¿Hay mayor o menor identidad colectiva? ¿Cuál estaría siendo una identidad colectiva mayor? ¿Cuál estaría siendo una motivación mayor o menor? No hay, no se puede. Esas son características de carácter subjetivo, por eso son categorías. Pero en el fondo tú lo estás midiendo. Y eso es el indicador. Cómo tú mides, cómo tú vas a caracterizar esa categoría. El indicador está presente en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo igual lo podemos usar como definición, porque no puede medir nada, porque la identidad colectiva no se mide y las motivaciones no se miden. En este sentido, la definición de identidad colectiva y cada uno de los elementos que define la identidad colectiva son los indicadores que me dan el chance de decir qué es lo que yo estoy midiendo. En este caso, percepción de la comunidad, percepción del yo para encontrar puntos de encuentro comunes, sentido de pertenencia que definen al sujeto colectivo. Esos son elementos claves. Y por otro lado, nos encontramos con las motivaciones. Cuando hablamos de metas que motivan, metas individuales que incentivaron la acción, demandas culturales, económicas, sociales y políticas. Son esos elementos claves cuando nosotros queremos desarrollar ciertos procesos. Entonces, muchachos, cuando nosotros queremos hacer ciertos elementos, lo primero que tenemos que pensar, y este es mi consejo, elijamos las categorías o variables antes de hacer la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Va a llegar un lumariano que cree en lo que estaría siendo el famoso método de investigación que nosotros podríamos denominar desde la acción a la teoría, que es al revés, que de alguna forma, y aquí se los voy a mostrar en lo que de alguna forma ha sido la clase 5, lo que de alguna manera vimos, es lo que nosotros conocemos como la teoría fundamentada. La teoría fundamentada no cree en lo que yo estoy enseñando, pero la teoría fundamentada es la excepción a la investigación con categoría y variable. Porque la teoría fundamentada, lo que es la categoría o la variable, sobre todo la categoría porque es cualitativa, la aplica después del trabajo de campo. Pero todos los otros métodos de investigación, que son la mayoría, parten con la categoría
y después lo aplican en el terreno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué yo estoy enseñando el de la teoría? Porque primero es el tradicional y segundo, porque a mí se me asemeja más, es mi punto de vista. Puede haber otro investigador que diga todo lo contrario, porque cada vez los lumarianos, los que creen en la teoría fundamentada, porque ojo, hay teóricos de la teoría fundamentada que no son lumarianos, que cada vez se ha ido especializando más y cada vez hay más especialistas dentro de esa teoría que son muy críticos al Luhmann, que hablan que la teoría se hace después de tener contacto con el terreno o con lo que uno quiere investigar. Yo, como vengo de las humanidades, creo que no, porque parte todo de la teoría y de los elementos subjetivos. Es más, esas categorías pueden incluso estar más contaminadas si es que uno las aplica desde el terreno y no desde la teoría o de las investigaciones que ya se han hecho antes. Porque siempre va a haber una subjetividad. Esa es la crítica que hay, sobre todo los que utilizan este método más teórico, sobre todo lo que dice el manual de Claxo, de Satu, plantea eso, ellos parten de la teoría. ¿Por qué? Porque ya hay avances en relación a un concepto que uno analizó, y los autores investigaron en relación a un método en específico que se relaciona con esa teoría. Y ahí está la vinculación con los paradigmas. En este caso, ¿qué quiero investigar? Maternidad subrogada. Entonces, ¿cuál va a ser mi categoría? Maternidad subrogada. Entonces, yo busco la definición de maternidad subrogada. Yo ya sé lo que es una maternidad subrogada. Eso es una categoría. Porque yo tengo la definición del concepto y eso es lo que yo voy a investigar. No yendo al terreno me doy cuenta que hay dos mamás subrogadas, entonces por lo mínimo yo lo voy a investigar, como los que parten desde la lógica del terreno. No, yo voy con la teoría clara, pero no es tan solo decir voy a investigar maternidad subrogada, porque tú ya tienes que tener una definición de qué tú vas a entender por maternidad subrogada. ¿Cuáles son las características de esa maternidad subrogada? O cuando alguien me dice yo voy a investigar identidades, ya, pero ¿cuál es tu definición de identidad? Porque todos hablan de identidades, pero depende de cómo lo concibe la persona que está haciendo la investigación. ¿Qué voy a definir yo por identidad? Voy a utilizar la definición de identidad de Hobsbawm. Voy a utilizar la definición de identidad quizás de Giddens. Voy a utilizar la definición de identidad a través del hábitus de Bourdieu. ¿Cómo yo voy a medir la identidad? Entonces, si nosotros queremos, antes de hacer una pregunta de investigación, yo tengo que definir mis categorías, si es que voy a hacer una investigación cualitativa. También tengo que definir mis variables en la investigación cuantitativa. ¿Por qué tengo que definir mis variables? Mis variables, que son medibles. Acuérdense la diferencia entre categoría y variable. A pesar de que tienen la misma función, a nivel general se les llama variable, pero hay que hacer la distinción entre lo que es algo cualitativo, que en este caso estaría siendo las categorías, y algo numérico, que estaría siendo las variables. ¿Qué quiero analizar yo si voy a hacer una investigación cuantitativa? Quiero analizar la inflación y quiero analizar cuál es la relación entre la inflación y la desigualdad económica. En este caso, lo que estaría haciendo el coeficiente de Gini. Entonces, mis variables son inflación, coeficiente de Gini, desigualdad. Pero en términos de medición. Y tengo que definir qué es el coeficiente de Gini. Y definir la fórmula del coeficiente de Gini. Definir inflación. Definir la fórmula para calcular la inflación. Definir desigualdad y calcular y explicitar la fórmula para calcular desigualdad. Ahí yo puedo partir ya formulando la pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál o por qué hay una relación entre desigualdad económica, inflación y coeficiente de Gini? O de alguna manera, ¿cuánto? Porque la pregunta ¿cuánto? Siempre está relacionada con lo cuantitativo. ¿Cuánto
¿cuánto aumenta la inflación, la desigualdad expresada en el coeficiente de Gini? Esa es una pregunta de investigación. Pero tú antes de plantearla, tienes que tener claras cuáles son tus variables y definir tus variables. Entonces, el primer paso, antes de que ustedes construyan la pregunta de investigación, es definir, ya sean las categorías de la pregunta de investigación o las variables de la pregunta de investigación. Categorías si son cualitativas, variables si son cuantitativas. El cómo, cuando la pregunta parte con cómo, generalmente es una pregunta que va a apuntar a lo subjetivo, por lo tanto es cualitativa. Por lo tanto, las preguntas cómo siempre se van a relacionar con lo que estarían siendo lo que vamos a denominar categorías. Y las preguntas cuánto siempre nosotros lo vamos a relacionar con las variables que son medibles. En este caso, inflación, coeficiente Gini, desigualdad. Eso puede ser un ejemplo. No sé si quedó clara un poco la explicación hasta ahora, pero más que nada para que empecemos a ver cómo se construye una pregunta de investigación, porque no es algo fácil, y es algo que quiero que hagan en esta clase. Vamos a empezar a pimponear a partir de las siguientes, y la idea es que esto lo hagan ahora, en clase. Digan cuáles van a ser sus categorías, y tienen toda una semana para definirlas, y traer una pregunta de investigación que vamos a revisar en la próxima clase. ¿Ok? Yo les voy a dar tareas también. Pero la idea es que ustedes vayan pensando en esta pregunta de investigación, porque vamos a tener que hacer y deshacer. Y es parte de lo que es la investigación en sí. Así que yo lo que voy a hacer ahora, muchachos, es mostrarles videos cómo se crea una variable, que vamos a ir trabajando en las próximas clases, y quiero que cómo se hace una pregunta de investigación y qué es lo que hacen las variables. Así que quiero que estén muy atentos a esto, muchachos, porque aunque ustedes no lo crean, donde más aprende no es viendo los videos, no es leyendo, acá es pura práctica, pero antes necesitan tener ciertas orientaciones de cómo hacerlo. Ya, ahí sí está abriendo, hay pura propaganda, así que les pido disculpas, muchachos, si van a encontrarse con propaganda aquí. Se los digo desde ya, porque mi intención no es mostrarles propaganda, pero es lo que hay. En Uber Eats sacias todas tus hambres, porque recibes tus pedidos cuando y de donde quieres. Tipos de variables. En esta ocasión vamos a conocer la clasificación de las variables. Pero primero vamos a ver qué es una variable. Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura, o el peso, el color de ojos, o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa, tenemos que sus variables pueden ser el sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, el nivel de producción o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces tiene diferentes características y cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variable. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y les preguntamos sobre su nivel de estudios. Cada una de estas personas nos dará una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene nivel secundaria, esta persona tiene nivel bachiller y esta persona tiene nivel licenciatura. Como vemos, el nivel de estudios varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que una, dos o más personas puedan coincidir en el nivel de estudios que tengan, pero en general
cuando se encuestan a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósitos de este curso vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto, de tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrados. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar que a medida que pasamos de nivel, la calidad en el servicio va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparecen cada una de estas categorías. Es por eso que debemos diferenciar entre variables ordinales y variables nominales. Es importante que mantengamos esta diferencia, ya que el tratamiento que hagamos con cada uno de estos tipos de variables será distinto. Algo que es importante mencionar es que para las variables cuantitativas vamos a obtener algo que vamos a denominar
como resumen numérico. Es decir, que para este tipo de variables vamos a obtener mediciones como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, entre otras. En cambio, no podemos obtener un resumen numérico para las variables cualitativas. Para este tipo de variables vamos a utilizar otros instrumentos como las tablas de contingencia o las tablas de frecuencia bidimensionales. ¿Qué tal, muchachos? Prueba los nuevos sabores de Gatorade. Local Cuba. Estoy sacando eso porque ahora vamos a ver el que tiene que ver con lo cualitativo. Así que voy a poner el otro video que está acá en el PPT para que tengan más o menos claridad. ¿Se dan cuenta que el orden de los factores puede incidir en el resultado, sobre todo en la parte de los ordinales? Los nominales no, porque da lo mismo el orden. Pero en las variables que tienen que ver con lo cuantitativo, el orden, a pesar de que sea una variable cualitativa, va a importar. Y eso ya es cuantitativo. Cuando hay un orden, cuando hay una jerarquización de lo que estarían siendo las variables. Entonces ahora nos vamos a este elemento. Así que mi nombre es Yankelis Jiménez, les hablaré de las variables e hipótesis. Hipótesis es una proposición que expresa una solución posible, racional y demostrable de un problema. En términos sencillos, hipótesis es una respuesta anticipada y provisional a la interrogante planteada implícitamente al plantear el problema. Entre los tipos de hipótesis se encuentran las descriptivas, que manifiestan las variables que se van a observar en un contexto. Las correlacionales especifican la relación entre dos o más variables. Las causales establecen relaciones de causa y efecto y afirman las relaciones entre dos o más variables y cómo se producen esas relaciones. Las nulas sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Las alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nulas. Además ofrecen una descripción o explicación distinta a la que proporcionan estas últimas. Las estadísticas constituyen la transformación de las hipótesis de investigación nulas, alternativas, en símbolos estadísticos. Entre las características de las hipótesis se encuentra la primera, que expresa una relación entre dos o más objetos. Han de ser precisas, específicas, evitando globalizaciones o generalizaciones. Deben ser verificables, comparables y ofrecer posibilidades para determinar su veracidad y falsedad. Y por último, emplea un lenguaje claro y sencillo. Según Bavaresco, las variables son diferentes condiciones, cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. Los tipos de variables son, por su naturaleza, dicotómicas, policotómicas, cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas. Por su relación con el propósito de la investigación, independientes, dependientes, intervinientes, extrañas, ambientales, conexas, actuación y presencia de investigador, actuación de los sujetos investigados. Por su amplitud, individuales, colectivas, y por su nivel de abstracción, generales, intermedias. Entre las características de las variables tenemos que emanan de la hipótesis, las que tienen que ser coherentes con las variables del problema de los objetos. Son parte de un todo, son observables directa e indirectamente, son susceptibles de variación cuantitativa o cualitativa por ser una magnitud en proceso, y son mensurables, es decir, susceptibles en ser medidas. Entre la definición conceptual de las variables se encuentra que se limita a explicar el significado de la variable utilizando palabras conocidas. Y la definición operacional de las variables es que la variable se define en términos de las acciones que sirven para medirla. Mi tema de investigación es gerencia de aula del tutor y su influencia en el desempeño de los estudiantes de la modalidad biliar en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. La operacionalización de las variables es la siguiente. Mi primera variable es gerencia de aula del tutor. Su definición se refiere a la previsión y procedimientos necesarios para establecer y mantener un ambiente en el cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder. Entre las dimensiones están las capacidades prácticas, trabajo colaborativo y capacidades sociales. Los indicadores de las capacidades prácticas: actividades en el aula, selección de métodos, aplicación de técnicas de aprendizaje, instrucción adecuada. Indicadores de trabajo colaborativo: sentido de pertenencia, compromiso, colaboración, cooperación.
indicadores de capacidades sociales, trabajo en equipo, optimización del liderazgo, acción motivadora, integridad, sociabilidad. Mi segunda variable, desempeño estudiantil. La definición es el conjunto de experiencias y logros educativos de los estudiantes, derivados de su relación con la institución y de los aportes que ésta hace a su iniciación profesional y a su formación integral como sujetos capaces de pensar y actuar críticamente. Entre las dimensiones están capacidad intelectual, actitudes y disposiciones adecuadas, capacidades sociales. Los indicadores de capacidad intelectual: pensamiento creativo, toma de decisiones, solución de problemas, capacidad de aprender, capacidad de razonamiento, logros educativos, rendimiento académico. Entre los indicadores de actitudes y disposiciones adecuadas está curiosidad, laboriosidad, crítica, hábitos de trabajo, trabajo en equipo. Y por último, los indicadores de capacidad sociales está contexto sociofamiliar de influencia, condiciones de salud, aspectos académicos, clima institucional y calidad de los servicios. Aquí algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ya, muchachos. ¿Cómo pago esto? Ahí lo pagué. Bien. ¿Más claro lo relacionado con las categorías? Porque ahora vamos a ver el último aspecto que tiene que ver con material en esta clase para pasar a trabajar en grupos. Y eso es una tarea que les voy a pedir para la próxima clase. Entonces, acá tenemos un ejemplo de pregunta-investigación. ¿Por qué la pregunta-investigación antes de la hipótesis? Porque la respuesta a la pregunta de investigación es la hipótesis. Por lo tanto, es súper importante hacer una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es antes de la hipótesis, siempre. Y la pregunta de investigación debe contener las categorías o variables. Y la pregunta tiene que estar relacionada si va a ser cuantitativo o cualitativo. En este caso, ¿cuánto? Si va a utilizar variables ligadas a lo cuantitativo. ¿Cómo? ¿O por qué? Cuando estamos hablando de lo cualitativo. Ahora, hay investigaciones mixtas que no tienen una identificación clara, ya que tiene una variable que es cualitativa y otra cuantitativa. Pero esos son elementos que se están viendo ahora. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta de investigación, tenemos que incluir dos categorías, sobre todo cuando es cualitativa. Entonces aquí dice, ¿por qué la influencia de la acción colectiva y el pliego de demandas de los movimientos sociales del siglo XXI pudieron ayudar al estallido social de octubre de 2019 a pesar de su nacimiento espontáneo e inesperado para los medios de comunicación y la institucionalidad del país? Entonces, acción colectiva es mi primera categoría y la segunda categoría es el pliego de demandas. Entonces, ¿yo qué tengo que poner? ¿Por qué la influencia o cómo la acción colectiva y el pliego de demandas de los movimientos sociales del siglo XXI pudieron ayudar al estallido social de 2019? A pesar, ojo con esa parte, porque también hay que cuestionar dentro de la pregunta de investigación. Y tiene que aparecer el lugar, el país también, medio de comunicación, octubre de 2019, y pueden poner Santiago de Chile. Entonces tiene que estar el marco temporal, tienen que estar las categorías, tiene que estar el lugar de investigación y la problemática dentro de la pregunta de investigación. Eso ustedes van a tener que construirlo y hacerlo dentro del proceso de investigación. Eso a nivel general. Ahora, ¿cómo lo van a aprender esto mayoritariamente? Aparte de que vean los videos que están en el OA, porque esa es la tarea que les voy a dar para esta semana, ver los videos del OA, y aparte ya que empiecen a trabajar en grupo en la construcción de esta pregunta de investigación después de ver el OA. Y lo tengan listo para la próxima clase, para que los podamos revisar. Ahora me interesa que ejerciten, pura ejercitación. Echar a perder, se aprende. Así que no piensen en que no se quieren equivocar, se tienen que equivocar para aprender. Porque es la única forma de aprender. Es puro ensayo y error. Y créanme que hasta los que investigan se equivocan y tienen que pasarle a otra persona que le revise la pregunta de investigación. Por eso no es malo que otro grupo después lea su pregunta de investigación. Porque es muy difícil a veces que una persona que, a pesar de que sepa, se dé cuenta de su error. Por eso es bueno siempre lo que es la colaboración. Y eso es parte de un proceso de investigación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo construir una pregunta de investigación. ¿Listo, muchachos? Ya, nos vamos a YouTube.
¿Listo, muchachos? Bueno, ahora por la hora, Loki, les voy a pedir que se reúnan en los grupos que ustedes tienen. Se van a reunir unos 15 minutos para que definan sus categorías variables y se pongan de acuerdo en juntarse el fin de semana para tener la pregunta de investigación hecha y ver el OVA. Porque la próxima semana lo que quiero es revisar con ustedes la pregunta de investigación y dejar eso listo para avanzar a la otra parte que tenemos que avanzar. Esto es evaluado en el trabajo final. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿No? Es que es parte de la evaluación final. Entonces la idea es que partamos trabajando al tiro las preguntas de investigación para que ¿Profe? resulte bien. ¿Sí? Em, Voy a cerrar los audios. ya, profe, ¿Sí? o sea, que me pegue un ratito, pero tengo la duda si la pregunta de investigación lleva la delimitación al tiro del ¿cómo decirlo? De la población como de estudio, Sí. como salía ahí el ejemplo, Sí. al tiro la delimitación. Sí, tienen que Ya. ponerlo. En este caso, son los profesores los que están investigando. En el caso, la maternidad asistida son las madres. El caso Pero, de por si es- ejemplo, ¿ya? Veamos. ya, la maternidad asistida, ¿cierto? Las madres, pero no sé, las madres de, por ejemplo, Coyhaique, que asisten al consultorio, qué sé yo. Eso, sí, sí, Ah, ya, sí. ya. Tienen que poner el lugar, ojalá la ciudad, la fecha, y que sea lo más acotado posible. No Chile, porque hacer algo de Chile es muy difícil, tendría que ser algo como más específico, más general. Pero sí, eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca en general, así que no hay problema en eso. Así que lo que voy a hacer ahora son los grupos. No puedo hacer los grupos, no sé qué pasa acá. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? En algún momento a mí me enseñaron a hacer preguntas de investigación y objetivos generales, Sí. pero me la enseñaron desde el siguiente punto de vista, en el dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, por qué se va a realizar, a quién se va a realizar, cuándo se va a realizar. En donde se responde el tiempo, el espacio, Claro, las pero variables. Sí. eso es muy sencillo, es el método a nivel general de lo que es una pregunta de investigación. Eso te va a servir igual, ojo. El tema es armar la pregunta de investigación. ¿Cómo tú las armas? Claro. Porque necesitas 2 categorías, 2 variables. Te puedes guiar con eso, sí, te va a ayudar bastante. Pero necesitas tener 2 categorías, necesitas saber qué es lo que quieres investigar, necesitas saber en qué tiempo vas a investigarlo, porque generalmente las ciencias sociales la marca temporal se deja de lado, pero es súper importante igual. Y también
cuál es la problemática en el fondo que va a reflejar la pregunta de investigación. Eso es algo que ustedes Claro. tienen que ver, y eso se hace haciendo la pregunta de investigación. Vamos a revisarlo y Claro. nos voy dando cuenta de los detalles, pero yo diría que esto es un poquito más complejo que lo que tú planteas. Lo que tú planteas te ayuda Sí, a no, de delimitar la hecho pregunta. es más complejo, por eso le hacía la consulta, si igual eso nos podría regir en sí, Sí, basarse en las preguntas para ir respondiéndolo, porque en el fondo exacto. es como que se cambia los nombres, pero en el fondo es como casi lo mismo. Sí, pero no del todo, porque eso te ayuda a delimitar los componentes de la pregunta, no hacer la pregunta. O sea, en el fondo ahí tú tienes eso respondido y te va a ayudar en el sentido que vas a poder, ya tienes los elementos con los que tienes que armar la pregunta de investigación. Claramente vas a Claro. ir cambiando la redacción, pero tú con esos elementos puedes jugar en la pregunta de investigación. Por O sea, en ejemplo, realidad no es que se coloque el qué, dónde, cuándo, no. Es un tema en las cuales uno se puede ir guiando para irlo exacto. respondiendo, implícitamente tienen que ir respondida en el objetivo general, en la pregunta, en este caso también, Ahora, de alguna manera. Ahora, un tips que es súper importante, que no está ahí en lo que tú mencionas. Si tú vas a investigar y tienes dos categorías que son cualitativas, tienes que partir con cómo, por qué. Y la que más se asemeje Ya. a tu investigación. ¿Por qué? Es una pregunta de evaluación. Es un nivel cognitivo mayor. El cómo es como recién un nivel de análisis. Está más bajo que el por qué. Pero el por Claro. qué y el cómo tú lo puedes utilizar en una pregunta, en la fase inicial de una pregunta cualitativa. El cuánto es la pregunta que siempre va, el cuánto, en una investigación cuantitativa. Ah, perfecto. Eso es como un tips. Entonces, esos tips son los que vamos a aplicar. Sí, sí te sirve. Ya, gracias, profe. Ya, muchachos, ahora ingresen ustedes a la sala que quieran entrar. Yo no los voy a asignar, tienen que ser ustedes los que se asignen. Vamos, ingresen a las salas. Unos 15 minutos, se ponen de acuerdo y después salen y nos despedimos. Para que se pongan de acuerdo cómo se van a juntar y cómo van a hacer la pregunta de investigación. Para revisarla la próxima clase. Paola, tienes que entrar a tu grupo. Paola.
Sí, profesora, es que tengo problemas con el computador y ahora el celular se me pegó. ¿Con quién estás trabajando? Yo te puedo enviar. Ya, con María Jesús, Nice, ¿Ya? Ya sé qué grupo es. Así que te manda el tiro. Nicole, ya, gracias. Carlos más aún. ¿Cómo en eso de especificar más? Que hay que... Por ejemplo, basarnos en, no sé, hablamos de zona rural de varios pueblitos que están por aquí alrededor, o también enfocarnos en uno solo para esta investigación. Porque acá tenemos, por ejemplo, alrededor de Coyhaique varias, hartas zonas rurales. Entonces tendrían que hablar de las zonas rurales de Coyhaique. Porque son de la misma comuna. Ya. Sí, zonas rurales. Así tendrían que categorizarlo dentro de la misma pregunta de investigación. Así que no sé si hay más preguntas, muchachos. Esta es la oportunidad, porque esto es lo que van a tener que trabajar el fin de semana como tarea. Es mucha práctica esto, no van a leer, pero sí van a tener que hacer muchas cosas prácticas. Ah, sí, y ver el OVA. Antes de juntarse les recomiendo que vean el OVA completo, el OVA 3. Esa es como una tarea. Antes de que se junten todos, ya vayan con el lenguaje del OVA. Y está lo mismo, o sea, mucho más detallado, está todo. Hay muchos videos que ahí les van a ayudar y todo, para poder construir las preguntas. Incluso en algunos casos se pueden confundir, pero no es que se vayan a confundir, sino que hay distintos métodos de hacerlo. Pero lo importante es que lleguen al mismo resultado, hacer una buena pregunta de investigación, y eso lo vamos a revisar la próxima semana. Así que eso más que nada, muchachos. ¿Dudas? Sí, hay dudas, no hay dudas. Hay muchas dudas. ¿Qué me pueden contar? Hay demasiado. Si nos surge una duda, el fin de semana le podemos enviar un correo. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Porque Eso a lo mejor sí. en este instante no nos surgen tantas dudas, no Pero así estando en el trabajo mismo. Sí, me pueden mandar dudas. Ahora, la pregunta de investigación yo no la voy a revisar, porque eso la vamos a revisar en clase. Ya. La próxima semana. Sí. Eso Sí. para que lo consideren a nivel general. Así que eso, muchachos. No sé si tienen alguna duda, consulta que me quieran hacer ahora, ¿no? Profe, yo otra. ¿Sí? ¿Cuál era el texto que nos podíamos basar igual para este trabajo? El texto es el manual de SATU, que ya lo leyeron la otra semana, pero ahí hay una fórmula donde aparece cómo construir pregunta de investigación, hipótesis, aparecen las categorías. Eso les sirve como para guiarse. Es buen manual. Ya. Para este tipo Gracias. de cosas es muy buen manual. Entonces, como para dejárselo en claro, no hay problema. Ahora, muchachos, si tienen alguna duda, consulta, ustedes me la pueden hacer, no hay problema en ese sentido. Así que eso. Entonces, profesora, ¿sí? Consulta, y podemos realizar, perdón, no, la palabra no es realizar, sino que hacer un grupo WhatsApp a donde esté usted incluida, como para hacer consulta, ¿no? No. Ya. Okay. No, chicos, por tiempo, no. No, en ese caso me mandan correo. Sí. Y no, o sea, en el sentido de que quizás a todos nos van a surgir las mismas dudas o distintas, y no se puede hacer como un foro en donde podamos ir viendo todos como... La idea es ir revisando en el Drive, por grupo. Ya. Pero ese Drive lo vamos a empezar a ver recién la próxima clase. Ahí es cuando yo quiero que suban su pregunta de investigación a un Drive, y ese Drive va a ser como el identificatorio de lo que ustedes van a estar haciendo. Y ahí yo puedo ir revisando y lo vamos a ver en clase, porque la idea es que aprendan de los errores de todos los otros grupos. Entonces, eso lo vamos a revisar en clase. Así que, por eso la idea es que ustedes ya traigan hecha la pregunta de investigación, lo vamos a ver en clase. Y que alcancen después a hacer la hipótesis, después de la revisión.
Así que eso es lo que yo les puedo decir a nivel preliminar. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a trabajar de manera intensiva y si es necesario, coordinamos esa misma clase del martes, una ayudantía para el sábado de la próxima semana. Eso más que nada. Sí. Entonces la pregunta en el Drive, profe. La pregunta en el Drive y la vamos a revisar en la clase. Ya. Sí. Y es en ese Drive donde ustedes me tienen que dar acceso a mí y yo ahí puedo ir manipulando algunas cosas. Entonces eso. Ya. Este trabajo es para la última Final. semana. Sí, para la última semana. Ya. Profesora, También la rúbrica y consulta. todo. ¿Sí? Acaba de mencionar que a lo mejor la ayudantía podía ser la próxima semana. Sí. Pero próxima semana es Navidad. Ah, estamos mal. Tendríamos Y que ver después el día tenemos el Año viernes. Nuevo. Tendríamos que ver el que jueves yo no puedo, pero podría quizás el jueves a las 7 de la tarde. Antes de eso no puedo. Ya. Entonces, esos son como los elementos que yo les podría dar como luces de cuándo podría ser. No sé si tienen dudas, consulta, algo que decir. ¿No?